Ahorrar dinero cuando parece que el sueldo apenas si llega a fin de mes, mucha gente cree que es imposible. Pero hoy vamos a meternos de lleno en 5 hábitos súper prácticos que demuestran que sí, se puede, y no importa cuánto se gane. A ver, vamos a darle. Y es que, claro, esta es una sensación que muchísimos comparten. La idea de que para ahorrar hay que tener un sueldazo es en realidad una barrera mental. Pero, como vamos a ver, esto tiene más que ver con la estrategia y la disciplina que con la cantidad de dinero que entra a la cuenta. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se empieza a ahorrar cuando se gana poco? Y la respuesta no tiene nada que ver con fórmulas mágicas. Se trata de cambiar la forma de ver las cosas y de construir pequeños hábitos que uno tras otro van sumando y al final generan resultados enormes. Lo más importante es arrancar, así sea con una cantidad mínima. Y para que esto quede bien claro, vamos a seguir la historia de Javier. Imaginen esto, 3 años trabajando como mesero y su cuenta de ahorros siempre en cero. Se sentía frustrado, como estancado, pero una charla, una simple conversación con un compañero de trabajo estaba a punto de darle un giro de 180 grados a su vida financiera. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Entra en escena Daniel, el compañero de Javier. Mientras Javier sentía que no avanzaba, Daniel llegó un día al trabajo en una moto nuevecita y lo mejor de todo, comprada sin deberle un centavo a nadie. Esa moto era mucho más que un vehículo. Era la prueba de que un plan de ahorro funcionaba. Y todo empezó con una meta muy clara. Y esta fue la primera gran lección que Daniel le compartió a Javier. Lo fundamental no es solo decir, quiero ahorrar. Hay que tener un para qué bien definido. Un objetivo que de verdad motive, que sea como el motor que nos empuja a hacer el esfuerzo cada día. Para Daniel, era dejar de tomar el bus a las 5:30 de la mañana. ¿Cuál sería ese motor para cada uno de nosotros? Bueno, con el motor de la motivación ya encendido, la charla se fue a lo práctico. Daniel le contó que no había ningún truco mágico. Lo que tenía era un sistema de 5 hábitos clave. Hábitos que, si se aplican uno tras otro con constancia, parecen magia, pero en realidad solo aprovechan la forma en que nuestro cerebro funciona. Ahora sí, vamos a desglosar esos 5 hábitos. A ver, aquí están. Primero, la meta que inspira, que es la gasolina. Segundo, pagarse a uno mismo primero, que es el cambio de chip más importante. Tercero, reducir los gastos innecesarios para empezar a liberar dinero. Cuarto, eliminar los malos hábitos financieros, que son como las fugas de agua más grandes. Y quinto, aumentar los ingresos, para pisar el acelerador. Parecen simples, ¿verdad? Pero su verdadero poder está en aplicarlos juntos, como un sistema. Ok, pasemos al segundo hábito que de verdad es el que cambia las reglas del juego. La idea es súper simple, tratar el ahorro como si fuera la cuenta más importante del mes. La mayoría de la gente intenta ahorrar lo que le queda después de pagar todo. Daniel le explicó a Javier que ese camino casi siempre falla, porque la verdad casi nunca sobra nada. Miren, aquí se ve perfecto. El método tradicional, a la izquierda, deja el ahorro para el final como si fuera algo opcional. En cambio, el método inteligente, el de la derecha, le da la vuelta a la tortilla. Apenas entra el sueldo, un porcentaje fijo se va directo al ahorro. Se convierte en la primera cuenta que se paga. El reto, claro, es aprender a vivir con el resto. Claro, Javier seguro pensó, ¿y cómo hago eso con mi sueldo? Y aquí viene lo mejor. Daniel no empezó ahorrando un dineral. Empezó con solo el 3% de su salario. Una cantidad chiquita, que casi ni se siente. Porque lo importante no era la cantidad al principio, sino crear el hábito. Ser constante, mes a mes. Bien, una vez que se agarra el ritmo de pagarse primero, la pregunta es, ¿de dónde puede salir más dinero para ahorrar? Pues aquí entra el tercer hábito, la cacería de los famosos gastos hormiga. Esos pequeños gastos del día a día que parecen inofensivos, pero que si los sumamos, sorpresa, son una fuga de dinero importante. El café de todos los días es el ejemplo clásico, ¿no? Un gastito pequeño, un gustito que nos damos. Pero cuando Daniel se sentó a revisar sus cuentas, se dio cuenta del verdadero impacto. Este es el tipo de gasto que se hace en piloto automático, sin pensar, y es justamente el blanco de este tercer hábito. Y este es el resultado tangible. Solo por cambiar el hábito de comprar el café fuera por prepararlo en casa, Daniel liberó $30. $30 cada mes. Dinero que se fue derechito a su meta de ahorro. Esto demuestra perfecto cómo un cambio de rutina mínimo puede tener un impacto real en el bolsillo. Pero ojo, los gastos hormiga son solo la superficie. El cuarto hábito nos pide ir más al fondo, a enfrentar esos patrones de consumo que son más grandes y que nos hacen más daño. Y para lograrlo, Daniel le dijo a Javier que hay que hacer algo clave, anotar cada gasto.
Ver los números en blanco y negro nos muestra verdades que a veces preferimos ignorar. Y una manera súper útil de analizar los gastos es dividirlos en dos grandes grupos, necesidades y deseos. Las necesidades, pues, son las cosas esenciales para vivir. Los deseos son los extras. Al hacer este ejercicio, se ve clarísimo dónde se puede empezar a recortar. A Daniel, por ejemplo, le pasó con los cigarrillos. Ver cuánto gastaba lo impulsó a dejar de fumar y así ganó por partida doble, en salud y en su bolsillo. Ok, los primeros 4 hábitos son como una defensa financiera increíble, ¿verdad? Ayudan a optimizar al máximo lo que ya se tiene. Pero el quinto es el ataque. Es el que puede cambiarlo todo. Porque, como bien le dijo Daniel a Javier, hay un límite para lo que se puede recortar en gastos, pero no hay límite para lo que se puede ganar. Y esto fue justo lo que catapultó el plan de Daniel. No es que dejó sus ahorros ahí quietos, para nada. Invirtió sus primeros ahorros en herramientas para reparar computadoras, que era algo que ya sabía hacer. Así, convirtió su tiempo libre en otra fuente de ingresos. Se promocionó en redes sociales y cada peso extra que entraba era un empujón directo hacia su meta. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que todo esto funciona por cómo está programado nuestro cerebro? Pero, ¿cómo es eso exactamente? ¿Por qué estos pequeños cambios terminan volviéndose automáticos? Bueno, la respuesta está en la neurociencia. Vamos a ver la ciencia simple pero muy poderosa que hace que todo esto funcione. El concepto clave es este: el ciclo del hábito. Es un patrón neurológico que nuestro cerebro repite una y otra vez para cualquier acción que hacemos de forma habitual. Entender este ciclo es el secreto para desarmar los malos hábitos y construir hábitos nuevos y buenos. Este ciclo tiene 3 partes. Primero está la señal, que es lo que dispara todo. Puede ser una hora del día, un lugar, una emoción. Segundo, la rutina, que es la acción en sí, como por ejemplo comprar el café. Y tercero, la recompensa, que es esa sensación positiva que el cerebro busca. Si se cambia la rutina pero se mantiene una recompensa parecida, se puede transformar cualquier hábito. Después de escuchar todo esto, a Javier se le prendió el foco. Ya no se sentía frustrado, sino todo lo contrario. Se sentía inspirado y, lo más importante, sentía que por fin tenía un plan. La historia de Daniel no era de suerte, era de método, y Javier decidió que iba a empezar ya mismo. Esa misma tarde, en lugar de gastar en una pizza, hizo una pequeña inversión en sí mismo. Se compró una libreta. Su primer paso no fue algo gigante. Su primer paso fue sentarse a escribir sus gastos y a definir cuál era esa meta que de verdad lo iba a inspirar. Ese fue el verdadero comienzo de su cambio. La historia de Javier y Daniel nos enseña algo súper poderoso, que el gran cambio no empieza con un salto gigante, sino con una decisión, con un primer paso, por más pequeño que parezca. Así que la pregunta no es si se puede ahorrar, la pregunta es ¿cuál va a ser ese primer paso?